sé si para mí va a ser más fácil el inicio de esto o más complejo. Yo no, si bien aquí me han caracterizado, me han singularizado como embajador de Chile, como ustedes comprenderán, voy a hablar a título absolutamente personal. Y no está de más que lo diga. Y en ese sentido quisiera partir por decirle que yo me siento también un actor de estos años políticos y claramente cuando me invitaron a este panel y en el foro que me habían planteado, sentí cierta motivación por la forma como venía planteado. Y al inicio, aquí cuando tuve el agrado de reencontrarme con doña Graciela Fernández Mejide, bueno, ella me confirmó en una simple observación también algo de lo que yo había reflexionado. O sea que parto por darle la gracia porque creo que usted con mucha sabiduría me dijo algo que yo quisiera insistir ante ustedes. Yo encontré que en la forma de que, como venía planteado esto, una suerte de fatalismo. Fatalismo que me complicó y dije, bueno, voy a tratar de mostrar algo distinto. Y claramente, porque la tesis que viene aquí es bien clara, dice, esta mesa estará dedicada a pensar el futuro de la democracia intentando desmontar la tensión entre la fatalidad histórica marcada por la utilización política del pasado. Bueno, claramente, si eso primara, creo que olvidemos de la democracia, así de simple. No creo que fuera posible, sino va a marcar todo ese fatalismo, todo ese peso, todas esas cosas tan negativas, no hay más que hablar. Por eso, también en ánimo de simplificar, el planteamiento que ha hecho Pablo, yo lo hago mío. O sea, claramente ahí hay un planteamiento que era analizado, ha puesto quizás un ejemplo muy cercano para ustedes, el caso de Uruguay, pero ahí hay una tesis bastante de fondo. O sea, yo creo que se puede, y es perfectamente, y es lo que tenemos que hacer, fíjense ustedes, chilenos y argentinos. Ustedes están pensando en Argentina, yo prefiero pensar en Chile y Argentina, miren lo que les digo, juntos para poder enfrentar este desafío que tenemos inmenso. Entonces, bueno, así mirar las cosas, yo creo que podemos hacernos una autocrítica. Ustedes háganse la suya. Yo la veo a rato bastante dramática la autocrítica que ustedes se hacen, ¿no? Pero bueno, ustedes están en su derecho a hacerse. Nosotros estamos en nuestro derecho a hacer una nuestra, en nuestro país, y lo importante es que de esa autocrítica surja un nunca más. Con eso creo que es suficiente, pero que en ese nunca más no lo estemos endosando al del lado, sino que todos asumamos por qué pasó lo que pasó. Y claramente veamos, bueno, cómo podemos construir para nosotros y para los hijos nuestros un futuro democrático en nuestro país. Y entendiendo la democracia no solo como una forma de gobierno, sino que como un estilo de vida, donde haya tolerancia, ¿no es cierto?, donde la persona humana pueda realizarse plenamente en dignidad, completamente, y donde los valores angulares, ¿no es cierto?, o fundantes de tolerancia, de participación, de pluralismo, bueno, se expresen en la sociedad, donde hay un Estado de Derecho que realmente exista y donde las instituciones funcionen para regular el poder de quien lo ejerce ocasionalmente. Yo creo que eso es posible. Y creo que los intentos que hemos hecho por recuperar nuestra democracia con más o menos énfasis o con más o menos éxito en ambos países son una muestra de ello. Creo que mirando la cosa en la perspectiva del tiempo, bueno, hemos ido de alguna forma, hemos ido recuperando o dando espacio, ¿no es cierto?, para tener una democracia o poder construir una democracia en nuestro país. Lo que sí, y voy a ser bien preciso en lo que yo hoy día les he venido a decir, yo creo que esto lo tenemos que hacer juntos. Yo no veo posible hoy día, por ejemplo, hacer política en Chile sin pensar en Argentina, o lo que está ocurriendo en Argentina. Hoy es diverso. Y si alguien me dijera a mí, por ejemplo, hoy día la sociedad argentina en esta sociedad globalizada puede pararse sola, yo les diría, creo que están equivocados. Ustedes pueden estar en una situación mejor o de más posibilidades
bajo muchos puntos de vista. Por ejemplo, aquí yo veo, y a mí me alegra mucho cuando veo tanta masa crítica, este mismo nivel de este foro. Esto habla de una sociedad que ustedes tienen un espacio de criticidad, de participación, yo diría, positivo en la sociedad argentina, que es muy importante para construir mañana una sociedad realmente democrática. Aquí hay un potencial muy grande. Entonces, pero aún así, también les puedo decir que teniendo eso y teniendo también una gran capacidad productiva, que quizás si hubiese un espacio mayor también podría ser mucho mayor del que hoy día tienen ustedes, bueno, pero aún así con todo, no es posible, ¿no es cierto?, que ustedes se puedan parar en una sociedad globalizada y poder creer, ¿no es cierto?, que pueden lograrlo esto en forma aislada. Por lo tanto, nosotros en algunas cosas aparecemos con algunas ventajas, sin duda. Tenemos, ¿no es cierto?, algunas posibilidades como país, si bien son menores, si bien no tenemos la capacidad productiva de ustedes, si bien no tenemos una clase media, ¿no es cierto?, con tanta capacidad, sobre todo aquí en la región de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en algunas provincias. Ustedes tienen élite en las regiones, que son bastante significativas. Yo lo puedo decir, lo contacto cuando hay una élite, ¿no es cierto?, que uno ve, por ejemplo, en ciudades como Salta, en Tucumán, en Mendoza o en el sur, hay una élite que participa. Más allá de cualquier cosa negativa que a veces ustedes son muy llevados, ¿no es cierto?, a sacárselas y a aceptarlas con mucha fuerza. Pero hay un potencial muy grande. Pero claramente, el problema que hay es que este modelo de globalización en el cual el mundo viene desde la caída del muro de Berlín prácticamente, que viene dándose en términos cada vez más grandes, cada vez más intensos, donde ha ido ocurriendo imperceptiblemente también un fenómeno que no es menor. El eje del mundo ya no está en el Atlántico y esta ciudad fue en gran medida parte de eso. Buenos Aires solamente se entiende el desarrollo que tuvo a partir de 1800, desde cuando vino la independencia hacia adelante. Con Buenos Aires pasa, ¿no es cierto?, el fenómeno del Atlántico. Aquí hay una atracción fatal del resto del interior de Argentina y por eso el desarrollo tan espectacular. Y por eso, ¿no es cierto?, que este país adquiere entre 1880 y 1930 un lugar espectacular. Argentina producía más que todo el resto de América. Ustedes sumaban todo el producto geográfico bruto de Brasil, Chile, Perú, y era menor que el producto bruto que Argentina tenía en esos años. Bueno, pero esto está cambiando. Chile nosotros tuvimos un terremoto hace 6 meses atrás, que fue un terremoto durísimo, la experiencia que hemos tenido que vivir. Sino que además sentimos que hay otro cambio del eje que venía dándose en forma mucho más imperceptible. El terremoto, por ejemplo, en localidades como Talcahuano, llevó, por ejemplo, a que el eje se corriera 7 metros, o sea, prácticamente un tercio de esta sala. Bueno, ustedes me dirán, es una cosa muy fuerte, sí, pero yo creo que mucho más fuerte es lo que está ocurriendo desde el punto de vista del cambio que está pasando económicamente en esta economía globalizada, con lo que está pasando con el Océano Pacífico. Durante 20 siglos, fíjense, se fue el Mediterráneo, el Mare Nostrum, ahí estaba todo. Los conflictos, ¿no es cierto?, entre los fenicios, los cartagineses, con Roma, o los conflictos, ¿no es cierto?, que vienen, o sucesivos, ¿no es cierto?, los mismos conflictos de los griegos, con los persas, antes, todo era en el Mediterráneo. Bueno, hasta que a partir de los viajes de los españoles o de los portugueses, se entra al Atlántico. Y el Atlántico deja atrás el mar Mediterráneo, y el Atlántico fue durante 5 siglos. Al comienzo fue poco tiempo para los portugueses, un poco más para los españoles, pero seamos claros, fueron los ingleses, los dueños del Atlántico, los dueños del mundo, durante 3-4 siglos. Eso terminó en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, si bien gana la guerra, pero pierde el imperio, claramente. Y Inglaterra, al revés, ¿no es cierto?, de Alemania, no entiende el proceso, quizás se demora, y
¿no es cierto?, claramente el Pacífico quedó como el océano rector. Y el océano Pacífico es hoy día el océano rector. Y esta atracción fatal que antes hubo en el Atlántico ahora pasó al Pacífico. Y en gran medida, esto es lo que yo creo que me lleva hoy día a entregarles un mensaje muy directo. Esto hay que mirarlo juntos. Nosotros tenemos hoy día, si queremos realmente buscar, poder desarrollar, ¿no es cierto?, la sociedad argentina, la sociedad chilena, y poder ir a este asunto tan atractivo que se nos pone por delante, poder estar sin dejar de ser, concepto que no es mío, lo van a encontrar ustedes en una obra fantástica, argentina. Yo diría que es de la literatura universal, que es Martín Fierro. Bueno, el problema de Martín Fierro es eso. José Hernández, ¿qué es lo que nos dice? El mensaje de fondo. Que no por estar en esa sociedad que quería la alta burguesía o la burguesía rural imponer, había que dejar de ser. Bueno, eso si ustedes lo trasladan hoy día, es lo que nos puede ocurrir. Si vamos a esta sociedad globalizada, vamos de cualquier manera. Como algunos quieren. Como algunos que hicieron aquí en la Argentina entre 1880 y 1930, como algunos soñaron, aquí hubo gente que se sentía más europea que argentina, como algunos soñaron que ustedes eran más parte de Europa que de América. Bueno, hoy día en Chile también hay gente que equivocadamente piensa, porque las cosas se nos han dado, hemos tenido un crecimiento del Producto Geográfico Bruto con estas democracias que tú llamabas democracia burguesa o democracia, perdón, socialdemocracia. Bueno, hemos tenido un crecimiento que hemos podido quizás triplicar el Producto Geográfico Bruto en 3 años, en 20 años. Y eso es cierto. Entonces hay gente que dice, bueno, no, el área no nos interesa, vayámonos a los Estados Unidos. Ahí está nuestro socio natural. Y dejemos de ser. Lo importante es estar. Bueno, una visión, esa visión de ustedes, que en parte también hace la ciudad, bueno, y esta otra visión que hoy día existe en parte de una élite en Chile, una estaba equivocada y la otra está equivocada hoy día. Yo creo que la única forma que tenemos realmente de asumir la globalización, no solo para exportar como quieren las potencias, los grandes internacionales, ¿qué es lo que buscan de nosotros? Que exportemos simplemente commodities o materias primas. Pero no les importa si acaso va con o mayor valor agregado. A nosotros eso no nos puede ser indiferente. Nosotros, si queremos construir una democracia de verdad, tenemos que ir a esta globalización de una forma inteligente. Tenemos que ir además sin dejar de ser. Tenemos que ir juntos para poder en este proceso incorporar en este proceso, en los medios, en los productos, ¿no es cierto?, incorporar mayor valor agregado, incorporar claramente servicios, incorporar claramente o lograr con esto consolidar clases medias de verdad, la que ustedes tienen, ampliarla mucho más, la que nosotros tenemos poco, a hacerla prácticamente entera, y ahí se va a ir produciendo la base para poder construir una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sociedad más participativa. Si no, si las cosas dejamos que sigan como algunos creen, simplemente las leyes del mercado, que son otros los que nos las imponen, esta va a ser una sociedad muy poco participativa. Y nosotros necesitamos, si queremos consolidar una democracia, tener una sociedad realmente participativa. Esto sería igualmente absurdo, más allá de los conceptos de Aristóteles, que alguien en Grecia hubiese ido al Ágora y hubiese dicho, no, miren, ¿saben? Aquí lo que tenemos que participar son los 40.000 ciudadanos griegos que habían en Atenas. Y los ilotas no, los esclavos no. Ustedes se darán cuenta que miraban los ojos de hoy, eso no es posible. De hecho, eso fue lo que hicieron. Fue lo que se hace en Roma en el periodo de la República. Se logra el control del poder porque tenían una estructura jurídica de derecho público muy acentuada. Había un control del poder que un cónsul no podía durar más de un año. Fueron escasísimos con los dedos de la mano los que pudieron tener 2 o 3 periodos. Eran periodos prácticamente de emergencia. Y existía, ¿no es cierto?, un claro control del poder. Bueno, pero ¿eso para quién era? ¿Cuántos eran los ciudadanos romanos? ¿Dónde se les complica el problema a los romanos? Se les complica cuando el imperio, ¿no es cierto?, viene a imponerse porque ya no podían manejarse. Los gracos, 160 años antes que cayeran, ¿no es cierto?, no pudieron transformar las estructuras políticas.
Y Julio César al final puede ser visto para unos como dictador o el precursor de una dictadura, pero él se dio cuenta de que no podía seguir, y lógicamente que eso no lo soporta, en el lugar en que todos sabemos lo que ocurre. Pero se desploma, ¿por qué? Porque claramente ya la institucionalidad, esa institucionalidad democrática de esos años no daba camino para solucionar los problemas. Y obviamente si el trigo lo traían de afuera, si los esclavos reemplazaban el trabajo de la clase media romana, bueno, lo que les pasó fue lo que les pasó. Bueno, ahora nosotros tenemos que enfrentarnos ante esto a la globalización, escúchenme, con genialidad. Tenemos que tener un discurso. Y yo lo que echo de menos es que salga un discurso. Y un discurso que tiene que salir fundamentalmente de los centros pensantes. Aquí las universidades deben, en las universidades, ustedes tienen tan buenas universidades, o en estos centros de estudio, tienen que consensuarse un discurso que nos permita construir una sociedad y que no puede ser, fíjense, para Argentina o para Chile, no tiene que ser una sociedad juntos. Aquí en el eje, en Sudamérica, tenemos que lograr construir esto. Y esta propuesta tendrá que consensuarse en la institucionalidad política, en los partidos políticos. Si lo que uno echa de menos hoy día en los partidos políticos es la falta de planteamientos políticos serios, de tesis políticas. Si no se discuten, si uno ve más bien destruir completamente al enemigo. Yo, perdónenme que me meta algo en política argentina, voy a decir una cosa de un político que yo escuché hace muchos años. Yo venía mucho a Argentina, y un político, un líder sindical, que un día dijo conmigo y sinmigo. Bueno, ustedes se ríen, pero no crean que hoy día estamos muy lejos de eso. Por lo menos yo hablo ahora por mi país. Claramente, cuando uno ve el último cambio que acabo de ocurrir en Chile, bueno, es porque no hubo, o sea, no aparecía al final una propuesta que fuera más allá, cuando ya habíamos recuperado la democracia. Pero lo que nos faltaba, o lo que nos está faltando, es cómo construimos ahora un discurso que realmente explique lo que les estoy diciendo, o resuelva lo que les estoy diciendo. Y por eso que los jóvenes se alejan de la política. Por eso que los jóvenes no quieren nada con la política. Claramente, al final, las decisiones políticas son tomadas por los poderes fácticos. Y este planteamiento que nos trae Pablo, y bueno, estos son los planteamientos que hacen falta. Aquí hay una tesis política. ¿Le gusta o no? A mí me gusta. Yo estoy de acuerdo con ello. Y quisiera que eso se universalizara. Y veo con angustia, a ratos, que seguimos enredados en problemas que, claro, que fueron muy graves en la sociedad, pero bueno, que yo creo que llega un momento en el cual, ¿no es cierto?, ya tenemos un diagnóstico sobre eso. Entonces, aquí lo que hace falta es pararse y pensar, bueno, ¿cómo vamos a pensar en Argentina y en Chile? ¿Cuál va a ser la inteligencia para darnos cuenta? ¿Es necesario que estemos juntos o no es necesario? Si es necesario, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí viene la integración. Aquí hay que integrarse, en todos los planos. Y les digo más, yo creo que los problemas negativos que ustedes han tenido los podemos corregir vía integración. Porque nosotros vamos a reclamar entonces en Chile cuando una cosa no esté bien. Y ustedes también, al otro lado. Pero tiene que haber una fuerte corriente de integración, que es una necesidad. La integración puede evitar que se cometan errores o que se repitan errores que se cometieron en el pasado. Lo digo más bien desde Chile para no complicarme con lo que acá habría un juicio que hacer. En Chile, por ejemplo, si nosotros lográramos que pasaran, fíjese que en este eje que va desde el sur de Brasil hasta la provincia de Cuyo, siempre por donde quieran pasar, está el 70% del Producto Geográfico Bruto a América. 70% que una buena parte va a tener que pasar por el Pacífico. Y hoy día tenemos un paso, que es el Cristo Redentor, donde pasa el 80% del comercio, que hoy día pasan 1.500 camiones diarios, en que a veces se demoran hasta 12 horas en pasar uno. O una persona. Entonces están 2 meses al año cerrado por la nieve, pero por la burocracia está 6 meses cerrado. Esa cosa no puede continuar. Tendremos que hacer túneles que nos permitan, ¿no es cierto?, integrar. Y tendremos que ir para dónde? A puertos chilenos.
puesto que tendrán que ir al comercio del ACE. El ACE no va a parar. Además, el ACE no va a parar en su demanda, que es cada vez más cuantiosa, ¿no es cierto? Porque además hay grandes intereses de Estados Unidos detrás de eso. Pero tendremos que ser nosotros los que le pongamos alguna regla de juego. ¿Y eso qué es lo que va a traducirse en Chile? En una economía de mayor servicio. Chile va a tener que ser más liberal, va a tener que ser más abierto, va a tener que ser menos rígido, va a tener que ser más tolerante, va a tener que ser menos jerárquico. Claro, eso lo va a traer la integración. Y los jóvenes van a tener trabajos mejores y mejor remunerados. Esa es la forma de ganar, esa es la forma de consolidar la democracia. La democracia no se consolida, en mi juicio, viviendo permanentemente recriminando lo que nos pasó. Está bien. Yo creo que ahí cada cual que diga dónde estuvo. Yo por lo menos, yo estuve en la lucha contra la dictadura en Chile. Yo estuve preso durante la dictadura en Chile. No tengo nada que explicarle a nadie nada. Pero no es mi problema, ni el problema. Y a los jóvenes tampoco les interesa saber dónde estuvo usted. A lo que les interesa saber claramente es ahora, cómo vamos a resolver esta inmensa, ¿no? Y además, si bien la globalización nos complica, porque esperan los commodities nuestros, de ustedes esperan que les exporten la soja así nomás, y de Chile el cobre, mientras menos esté elaborado, así nomás, porque es lo que necesitan para electrificar su electrificación rural en la China y en la India. No van a parar, sino van a seguir demandando. Nosotros somos los que estamos cometiendo el error de exportar sin mayor valor agregado. Nosotros somos los que estamos cometiendo el error de exportar, ¿no es cierto?, cobre en términos de concentrado. Tenemos que hacerlo, pero no lloremos, pues. No lloremos. Si yo les aseguro a ustedes que ustedes se van a analizar Argentina de 1880 a 1930, o Chile de 1830 a 1880, que es más o menos el mismo fenómeno, guardando las proporciones, por cierto que en cantidad, y en vez de hablar de Inglaterra, hablan de China hoy día, y es lo mismo. Y es lo mismo. Pero nosotros, habiéndonos pasado todo lo que nos pasó, habiendo vivido todo lo que nos pasó, yo no veo cómo hoy día no hay un gran discurso, un discurso inteligente, potente, que vaya a existir. Y además, la globalización nos puede ayudar en algo, sin duda. Hoy día los medios de comunicación no solo son los medios escritos. A través, ¿no es cierto?, de la tecnología hoy día hay un campo inmenso para participar, para controlar el poder. Hay un campo inmenso para informarse. Y ahí tenemos una gran ventaja. O sea, hoy hacer democracia es mucho más fluido, ¿no es cierto?, o permite a mayor gente participar. Si los griegos participaban un poco porque todo el sistema social estaba en eso. Y al Ágora, claro que iban unos pocos. Y los romanos también participaban, bueno, porque era toda una estructura que lo llevaba a eso. Pero los primeros avances, ¿no es cierto?, en la democracia representativa después de la Revolución Francesa también chocaron contra una realidad social. Hoy día no, pues. Hoy día el problema es que lo que tenemos que tener son planteamientos, ¿no es cierto?, que nos permitan también ocupar todo este inmenso avance tecnológico que está ocurriendo ante nuestros ojos para fortalecer la institucionalidad democrática. Al contrario de lo que está ocurriendo hoy, que cuando uno ve a veces a los jóvenes que hoy día se comunican, bueno, uno los ve, bueno, diciendo todo lo contrario de lo que dicen los partidos políticos, todo lo contrario, ¿no es cierto?, de lo que sale en las instancias políticas de nuestros países. Bueno, mirado así, yo claramente, y para responder y pensar en el futuro de la democracia, yo dos premisas fundamentales. Pero primero tres. Una, bueno, miren, ya está bien, hay que asumir lo que nos pasó. Asumimos. Ya, dejemos a los historiadores que sitúen las cosas donde corresponden, pero no seguir dándonos vueltas. Segundo, y menos, les voy a decir una cosa, usando a veces situaciones de mucho dolor, ¿no es cierto?, para lograr alguna ventaja política. Yo creo que no es lo que corresponde. Segundo lugar, yo diría entender claramente de que la democracia como una forma de vida y como un estilo de vida tenemos que verla
claramente también inmersa en este nuevo estadio en el cual nos encontramos, que creo que es este mundo globalizado, este mundo que, seamos claros, así se termina por una serie de factores de desarrollo de la economía, y ahí tenemos que jugar. No podemos pretender ir a jugar fútbol si al frente van a jugar rugby. No van a ganar, aun cuando ustedes son muy buenos para el fútbol. Seguramente a veces los entrenadores les fallan, pero son estupendos. Y lo tercero que quiero decirles es una cosa de fondo. Miren, y ustedes lo tienen que sentir como una cosa muy suya. No podemos estar para estar, dejar de ser. Eso ya lo resolvió José Hernández hace 1880, 1970, hace muchos años. Y ustedes tienen ahí algo que ya lo han asumido, y creo que nosotros tenemos que compartirlo con ustedes, porque juntos no vamos a dejar de ser. Eso sería lo que yo podría decir.